Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Muy buenos días. Yo soy Claudia Juárez y para mí es un gusto esta mañana poder platicar con Giuliano Lopestri. Él es empresario, activista y autor de un libro del cual vamos a platicar en estos momentos, muy interesante, Reconstruyendo el Tablero. Y es que en el mercado hay muchas opciones que nos hablan de negocios, inversiones, emprendimiento, salud financiera, la independencia financiera como un vehículo, un puente para lograr una estabilidad social, incluso emocional, pero de pronto son como muy complicados los términos, los conceptos son difíciles de entender en un tiempo en el que la disrupción tecnológica, el entorno social, económico, macro y micro, entonces, qué mejor que en la voz de Giuliano para que nos cuente, pues, de qué va este libro y tengo entendido que es a partir de tu propia experiencia y eso siempre se va a agradecer muchísimo más. Giuliano, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Claudia, muchas gracias por invitarme, un gustazo, gracias por el espacio. Así es, te platico un poco por qué reconstruyendo el tablero. Y el por qué tiene que ver con dos problemas, un problema individual y un problema colectivo. En el problema individual, en México llevamos mucho tiempo apostándole a que el gobierno nos arregle las cosas, a papá gobierno, que nos Exacto. solucione. Y hay mucho emprendedor. El mexicano es trabajador y es emprendedor. Lo que falta a veces son condiciones para emprendimiento, o es la política pública o el ecosistema emprendedor que permita que más gente pueda emprender exitosamente. La primera propuesta es empoderar a la persona y al emprendedor para que tomen control de su vida y traten de construir sus alternativas a través del emprendimiento y de distintas estrategias para mejorar sus condiciones económicas. Ser parte de su solución, no esperar a que el entorno o el gobierno le resuelva. Una parte principal del libro son herramientas y conceptos y experiencias que yo he vivido como emprendedor que le sirven a la gente y al empresario y al emprendedor o al profesionista que quiere emprender a explorar sus ideas y encontrar formas de materializar esas ideas y encontrar formas yo hablo de explorar ríos, ¿no? De explorar los elementos y las herramientas y los conceptos que los pueden llevar a emprender exitosamente su proyecto. Entonces hay toda una parte que habla de eso. La primera parte del libro es cómo te puedo ayudar, ¿no? Y nace, muchos amigos empresarios o profesionistas me han pedido ayuda tipo coaching para ayudarlos a desarrollar sus ideas o a hacer estrategias de sus negocios. Y muchas veces me han dicho, oye, es que si me hubieras dicho esto antes no hubiera cometido este error, o hubiera encontrado la salida. Y parte del libro es poder regalar esto a mucho más gente, que lo puedan leer y que pueda ser el inicio de reflexiones que los lleven a aterrizar sus ideas, ¿no? Y en el Claro. segundo punto, el problema colectivo, estamos en un momento muy atípico y muy único del país. Estamos en un momento y también internacional, como lo comento en el libro, ¿no? Venimos de un gobierno que ha ido cambiando, que le ha apostado, o por cómo se han dado las dinámicas del pasado y del presente, a tratar de resolver las causas sociales a través de programas sociales. Pero el problema es de que estamos generando una adicción a programas sociales. Y ya se ha visto en otros países que esa adicción a programas sociales genera una plataforma política, pero no genera bienestar social ni movilidad, ni economía. Y necesitamos desde hoy empezar a impulsar el emprendimiento y construir el ecosistema que va a ayudar a que no nos colapse el sistema económico por una adicción a planes sociales que solamente va a ser una herramienta política y que no va a generar bienestar para la gente. Definitivamente. Juliano, yo quisiera hacer una pausa. En el primer tema, en el primer punto que mencionabas, desde tu experiencia, y bueno, en México el 90% de los negocios son micro y pequeños negocios. ¿Cuál es la principal barrera para quien quiere emprender? ¿Y cuál es el periodo de vida? Porque hay personas o muchas personas que tienden a emprender algo y a la primera, primero, segundo tropiezo, desisten. ¿Cómo tú puedes decirle desde tu experiencia, no, esto tenés que seguir y el periodo de tiempo más o menos en lo que realmente puedes rendir frutos ese emprendimiento? Yo te diría que no hemos podido construir en México un ecosistema emprendedor que facilite y que ayude al emprendimiento. Hay muchas barreras. Ese es el problema, Claudia. Hay problemas desde la política pública, desde el marco jurídico. Es importantísimo que haya ley y se respete la ley y que se mejoren las leyes, que no haya corrupción.
que no haya extorsión, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas. Ahora, el mexicano, creo que algo que nos impide, porque el mexicano es muy trabajador y muy emprendedor, y lo vemos con todos los mexicanos que cruzan la frontera, ¿me entiendes? Yo creo que un tema es que tenemos que invitar a la formalidad, ¿no? En la medida que el emprendimiento o el comercio se quede en la informalidad, no tiene acceso a préstamos, ¿no? Entonces estamos limitando su capacidad y una actividad comercial o una profesión que es buena y que genere ingresos, pues al no poder tener, al no invitar el sistema a esa formalidad, al final del día afecta el crecimiento, ¿no? Entonces, ahora, hubo en un momento políticas públicas que impulsaban el emprendimiento. Los especialistas de emprendimiento del mundo te dicen, lo que necesitas es promover el emprendimiento y generar las condiciones de financiamiento, generar las condiciones jurídicas, y generar las condiciones legales. Más que nada, te voy a decir algo que afecta mucho en México. El problema es de que yo cuento una historia. Hubo un enólogo que vino a México que vendía vinos y él decía, yo en Mendoza, es de área de Argentina, de Mendoza, en Mendoza le digo a la gente, cualquiera hace vino, pero no cualquiera vende vino. Y yo le decía, aquí en México es distinto, cualquiera vende vino, no cualquiera cobra lo que vende. Si no tienes certeza en la cobranza, en el pago, si no puedes planear, si tienes comisiones altas en los bancos, si hay mucha burocracia en el banco porque te piden documentos, si cuesta caro abrir una empresa, si cuesta más caro cerrar una empresa, es un desconocimiento y hay un montón de barreras y por eso mucha gente se queda en la informalidad. Entonces, te diría dos cosas inicialmente. Una la veo difícil en el contexto actual. Eh, la primera es que hay un gobierno que crea en el emprendimiento, que entienda el emprendimiento, que lo promueva y que sea activo en el diseño de políticas públicas. Eso no se ve hoy en día. ¿Cuál es el otro? Y es parte del llamado de reconstruyendo el tablero. Es a tomar la parte de la solución desde las empresas, ¿no? Ser empresarios más responsables, construir un capitalismo responsable, ser parte de la solución al generar un mejor ecosistema. El gobierno no le va a facilitar a los emprendedores, pero los empresarios sí podemos generar mejores condiciones para las pequeñas empresas. Y si los empresarios grandes ponen el ejemplo, pueden ayudar condiciones para que muchos más empresarios se sumen, ¿no? Y es pagarle a tiempo y bien a las empresas, es impulsar las condiciones con los empleados, es ayudar a generar mejor regulación y presionar al gobierno para que genere mejor regulación y hacer industria, ¿no? Y hay un montón de cosas que se podrían hacer desde el sector privado. Digo, desde participar con el gobierno y promover verdaderamente el abrir las puertas al emprendimiento. Desafortunadamente, como bien comentas, las condiciones no están dadas, hay mucha burocracia y a todo lo que comentabas, yo añadiría el tema de la seguridad. Tampoco hay condiciones para la gente apuesta un capital y de pronto está el cobro de piso, la extorsión y entonces es cuando se merman incluso, pues, en mayor medida el emprendimiento, ¿no consideras? 100%. Y mira, yo creo que ese es un llamado, este es un llamado importante a los empresarios. Hay muchas quejas y hay mucha división y algunos actores políticos han usado esta división para sacar ventaja política para sus proyectos políticos. El empresario tiene que entender que si no empezamos desde hoy a trabajar y a mejorar las condiciones del ecosistema emprendedor, lo que está en riesgo son nuestros propios negocios. Yo en el libro pongo un ejemplo de chico cuando jugaba Monopoly, que me gustaba mucho jugar Monopoly y platicándolo con los amigos, pues hemos coincidido un poco. Al principio vas comprando propiedades, Monopoly o Turista, ¿te acuerdas que era un juego muy común? Claro. Vas comprando propiedades, vas cobrando cuando la gente llega, pero en el momento que vas avanzando y vas ganando más partes del tablero, y en parte por eso reconstruyendo el tablero, empiezas a preocuparte porque te das cuenta que vas a ganar y que los demás ya no tienen para pagarte. Entonces empiezas a ser más flexible y hasta a ser más generoso en tus negociaciones con ellos para alargar el juego. Porque lo que pasa de fondo es que si el juego termina, termina para todos. Y entonces lo que está en riesgo es de que lleguemos a este extremo del capitalismo voraz que nos lleve a afectar los negocios existentes por una falta de sensibilidad de los empresarios. Y hablo mucho de este tema de la adicción a planes sociales porque hablamos de extorsión, de derecho de piso y de secuestro, pero en una lógica a nivel nacional, el único sustituto en el largo plazo para los planes sociales puede ser la delincuencia organizada,
que cooptan. Eh, no se entiende el impacto positivo y el efecto multiplicador del emprendimiento y de las empresas. Un emprendimiento y una empresa no solo genera empleos y le da un ingreso a la gente, le da una actividad durante 8 o 10 horas de su día, le da algo por qué luchar, le da una profesión, le da experiencia, le da un proyecto, le da un crecimiento, le da alegría, puede construir felicidad. Es un intercambio sano si hacemos un ecosistema sano en donde las empresas generemos buenos empleos que puedan proyectar a la gente y que a través del esfuerzo logremos invitarlos a tener una movilidad social y un crecimiento dentro del mismo negocio. Y eso es Claro. lo que no se entiende bien. Claro, como comentas, están mal concebidos los programas o estos apoyos sociales, y esto me recuerda a las palabras muy recientes del presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde hablaba justo de la dependencia y de las becas, ¿no?, a la población, porque decía, en algún momento, pues, el narcotráfico, el crimen organizado, pues, les va a apoyar más a los estudiantes o a los jóvenes, y el gobierno no está para competir con esos subsidios, esos apoyos, y entonces la concepción trae un problema de origen, en el que no se está fomentando en la cultura, del trabajo, de la formalidad, del apoyo, y entonces de pronto llegan otras áreas en las que, pues, todo es más fácil o inmediato, y entonces es donde se desvirtúa todo este ciclo del que tú nos estás hablando. 100%. ¿Quién te dice que la gente que recibe un plan social no recibe también un apoyo de la delincuencia organizada? Y entonces lo único que estamos haciendo es subsidiar actividades de la delincuencia. Ahora, la delincuencia puede darle mucho más dinero a la gente de lo que le dé el gobierno. Y el gobierno el dinero que lo saca de los impuestos, que lo saca de las empresas. Eso te lleva al colapso automático. Tenemos que apostarle a la inversión privada, tenemos que apostarle a la empresa, tenemos que apostarle a mejores empresarios, a mejor ecosistema, a que no hayan abusos, a que los grandes no pasen por encima de los chicos, a que entendamos todos que entre más chicos, más economía, más efecto multiplicador y más bienestar para todos. Y eso no está tan socializado. Y mira, yo al principio del discurso de AMLO en un momento me emocioné cuando de campaña en aquel entonces como candidato, López Obrador hablaba de combatir la inseguridad generando economía, pero eso no se dio y no está en la agenda. Y cuando hablan de atender las causas, no entiende que atender las causas es generar economía, generar empresa, generar empleo y dar seguimiento y generar regulación. El Estado tiene que regular, tiene que entrar a la regulación, tiene que hacer que todo funcione eficientemente en beneficio de todos, que no hayan abusos de ninguno de los dos lados. El gobierno tiene un rol activo en la participación, no se regula solo, no se autorregula, y eso es importante entenderlo. Y el gobierno también hay que entender o que dejar claro que es un mal empresario. De pronto ha querido entrar a ese rol, pero el rol del gobierno es otro. Y sí, 100%. El gobierno es el que pone las reglas y el que marca la regulación de la mano con la industria. Te pongo un ejemplo muy, muy claro en México. Todos hablan de las grandes utilidades que tiene el sector bancario, ¿no? ¿Por qué tiene grandes utilidades? Porque no está bien regulado, porque no garantiza una calidad de servicio a los usuarios, porque se permiten abusos, hay comisiones altas. Se eliminó el cheque en México. En Estados Unidos la gente se manda cheques por correo. El cheque es el financiamiento gratis. No pagas intereses por un cheque. Nada más hay que lograr que el cheque valga cuando le llega a las manos del que tiene que cobrar. ¿Me entiendes? Claro. ¿Eso qué es? Esa es la regulación. Eh, pero hay un montón de cosas en la industria. La misma corrupción, no estamos mejor en corrupción, estamos peor. La corrupción beneficia a unos cuantos en perjuicio de todos. Todo lo que beneficia a un pequeño grupo genera una desventaja adicional para los demás. Y el problema es de que nos genera esta polarización y este discurso que no nos lleva a ningún lado. Al final del día es en esa alianza entre los trabajadores y el empresario y el poder generar esas cadenas de valor que producen y generan valor económico y que se reparte entre todos, es donde podemos salir adelante. Y no lo tenemos consciente. Recuerda que en un momento, en una elección, el presidente López Obrador llegó a decir que se portaban mejor los delincuentes que los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Desde la narrativa del Estado y del gobierno y del presidente, validando la delincuencia organizada.
tienes una juventud que quiere ser youtuber y sicario, cuando tendríamos que tener generaciones y jóvenes diciendo, pues quiero tener mi negocio, quiero hacer algo comercial, quiero escalarlo, quiero generar empleo, ¿no? No Claro. está incorporado. La educación como la base de la prosperidad y la educación es uno de los rubros más golpeados en materia de presupuesto. 100%, y es una señal clara de que no va a haber reacción por parte del gobierno. Digo, y no se ve nada en el discurso de un apoyo a pequeñas empresas. O sea, se ven eh, propuestas de incremento, bueno, o una fantasía de un crecimiento económico que no se ve cómo se va a dar, un endeudamiento nuevamente que nos va a afectar, muy clara en la parte de apoyos sociales, pero ¿dónde está el generar capacidades? Mira, hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, que lo usaba Michael Porter. Él decía, el activo más grande que tiene un país es la capacidad de sus ciudadanos de generar valor. Tenemos que ver al ciudadano como el factor que hace el cambio, como el factor que va a construir valor económico y repartirlo. Y eso es lo bonito del emprendimiento. Desde que nace se reparte mejor. Las empresas chicas reparten el valor mejor que las grandes. Y lo loco es que estamos en un momento donde la transformación tecnológica genera condiciones espectaculares para el emprendimiento y tenemos que aprovechar y subirnos esa ola y ayudar a que muchas más personas se suman. Mientras en unas partes del mundo están hablando de multiingresos, ¿no? De las plataformas, cómo le permiten a la gente tener 2, 3, 4 actividades económicas al mismo tiempo sin cubrir un horario fijo de 8 o 10 horas, ¿no? Ese acceso a la tecnología, esas capacidades que puede tener la gente para poder tener multiingresos y construir una vida feliz, eso no lo estamos viendo. Y te lo planteo, digo, desde la óptica, ¿cómo puede ser que no tengamos en la mesa y en la discusión, hoy que está muy fuerte la discusión con el Tratado de Libre Comercio y nos estamos peleando con Estados Unidos y Canadá? Entender que hay mucha gente que no quiere emigrar a Estados Unidos y que quiere quedarse en México trabajando. ¿Y por qué no generamos las políticas públicas y los acuerdos para que los jóvenes mexicanos y profesionistas y las empresas se les facilite dar servicios a empresas americanas y que puedan sumarse a esa cadena Claro. desde México? Valor. Claro, las remesas no son un logro del gobierno. Definitivamente la gente podremos pensar que la gente prefiere quedarse con los suyos en su país, pero las condiciones no están y entonces es cuando tiene uno que migrar o buscar migrar, pero definitivamente tampoco las remesas son un logro ni de este ni de ningún gobierno. 100%, y ni siquiera podemos promoverlo como que es algo bueno para el país. Algo bueno para el país es que el talento se quede en su país, que al talento lo ayudemos a crecer, que sea una fuente generadora de valor económico y de multiplicación de valor económico. El que se te va la gente trabajadora, se te va la gente arriesgada. El migrante cubre el perfil de emprendedor. Y te voy a decir una historia que cuento en mi libro. Mi papá nació en Italia, en la posguerra, y les fue muy mal. Se mudaron a Argentina cuando él era muy chico. Él llega de 3 años a Argentina. Y mi familia, en su momento, con la pobreza que llegaron a Argentina sin nada de Italia, mi papá vendió cosas en la calle en Argentina. Y después, pues llegó a tener un taller mecánico, después se vino a México y se convirtió en empresario. Hoy el ecosistema de México, Latinoamérica, no le permitiría a ningún hijo de alguien que venda algo en la calle hacer negocios. ¿Qué Eh, hemos hecho mal? Era un momento típico, era la posguerra, ¿no? Pero no hay esa movilidad, no hay esa incorporación del talento y de la gente y de los jóvenes en las distintas áreas de la economía, ¿no? Si no hay educación, si no hay capacitación, ¿cómo logramos? ¿Cómo lo recuperamos? Porque la gente quiere, le tenemos que mandar señales, tenemos que recuperar esos valores de que a través del empleo, del esfuerzo, de la educación, ¿no? Del trabajo, vamos a generar esas alternativas para combatir la desigualdad. Y a mí lo que me gusta del emprendimiento y parte de reconstruyendo el tablero y esta idea de tratar de abordarla, solucionar los dos problemas, el individual y colectivo, desde el emprendimiento, es que podemos combatir la desigualdad juntos y al construirnos nuestra solución, si lo hacemos bien, podemos construir un ecosistema
emprendedor más eficiente que nos ayuda a construir una solución y un problema que es de todos, ¿no? Claro. Y que no se ve una solución de corto plazo por parte de la autoridad. Desafortunadamente. Juliano, en 5 puntos o 3 puntos, ¿cómo poder reconstruir este tablero? Mira, hay varios tableros, como lo planteo en mi libro, pero hay un tablero personal. Yo platico mucho estuve en la Feria del Libro hace un par de días y de Guadalajara presentando el libro y le decía a una persona que tomé 2 taxis y 2 Ubers y la diferencia entre el taxi y el Uber, el GPS, ¿no? El taxista tenía experiencia, conocía la ciudad, se manejaba bien, el GPS en el Uber, pues el conductor iba dando seguimiento. No hay un GPS para el emprendimiento, ¿no? Y entonces te toca hacer las dos cosas. Te toca construirte la experiencia, construir el conocimiento, recorrer los caminos para saber por dónde ir. Primero tienes que saber a dónde quieres ir. Si no sabes el destino y no sabes cómo recalcular el destino, es bien difícil llegar. Reconstruyendo el tablero te ayuda a entender cómo puedes acercarte a tu destino y cuáles son las calles, las herramientas, los lugares en donde puedes conseguir información. Y el GPS, estamos en la mejor época. No hay un GPS de emprendimiento, pero hay mucha tecnología y hay inteligencia artificial. Con Reconstruyendo el Tablero puedes generar conceptos e ideas de cómo preguntarle a tu computadora o a ChatGPT o a alguna herramienta de inteligencia artificial, cómo hacerle las preguntas correctas para lograr entender cómo construir mejores soluciones a tus dudas y tus problemas. Hoy en día puedes preguntar sobre ciertas estrategias fiscales, sobre cómo abrir tu empresa, ¿no? Sobre cómo puedes conseguir ciertos productos, cómo están haciendo ciertos negocios o estrategias en otros lados. Entonces, está el tablero personal de negocio, ¿no? Y en el libro hablo de tu tablero estratégico de negocios, de tu entorno cercano y también de lo que te pasa hacia adentro. No entendemos lo importante que es poder trabajar tú mismo tus condiciones personales para poder impulsar de manera correcta tu emprendimiento. Entonces tienes todo ese ángulo de la parte personal. Pero también hablo del tablero de todos, ¿no? Que es esto que decíamos a nivel nacional. Cómo participar desde tu emprendimiento y tu actividad empresarial en un tablero más grande, buscando cerrarle la puerta a la corrupción, buscando un poco como en la película de Cadena de Favores, ¿no? De que nos ayudemos entre todos a construir un mejor sistema y no generar ese esquema en donde yo gano todo y tú pierdes. ¿Cómo hacemos que todos ganemos? Y ahí platico una Claro. historia yo tengo restaurantes, en un momento nos iban a abrir un competidor enfrente y uno de mis gerentes me dice, ¿por qué no aprovechamos tus relaciones en la delegación y vemos si lo clausuramos? Yo le dije, la solución no es clausurarlo, la solución es ver qué estamos haciendo mal nosotros y hacerlo mejor y competir, Claro. porque entre más restaurantes en la zona, mejor nos va a todos. Y por eso hablamos de un capitalismo responsable. Construir un mejor capitalismo en beneficio de todos, Claudia, es un poco la idea. Pues qué gran mensaje y qué gran anécdota la que nos acabas de compartir. Juliano, no me queda más que agradecerte, invitar a nuestros seguidores de La Silla Rota a que lean este libro que seguro a más de uno le va a llamar la atención con esta charla que acabamos de tener tan interesante. Y pues no me queda más que agradecer esta plática tan enriquecedora contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por el espacio y te agradezco mucho todo.